Llamado al jefe de gobierno de la capital del país, a Miguel Ángel Mancera, para conversar de esto. Gracias, Miguel Ángel, por tomar la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, como siempre a la orden. Bueno, pues estamos viendo estos anuncios que se hacen. Hace un momento, Miguel Ángel, Enrique Galván Ochoa se preguntaba sobre los mecanismos financieros, esto que acabamos de escuchar en voz de Peña Nieto, que dijo ayer, bueno, esto de que por cada peso que ponga el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México pondrá 3, nos da 4, y luego a través de mecanismos de potenciación financiera se quintuplica el asunto. ¿Cómo sería en términos prácticos tal asunto Mira, financiero? se trata de un mecanismo en el que hasta donde yo me quedé es 2-1. No sé si finalmente vaya a ser 3-1, pero sí vamos por 5. Pero dijo 3-1 el El presidente. resultado final. ¿Cómo vamos a ir por 5? Que esa es la parte importante. Pero déjame un segundito, Miguel Ángel, perdón que te interrumpa. Sí, Oímos hace un momento a Peña Nieto decir, por cada peso del gobierno federal, 3 de la Ciudad de México, pero tú estás diciendo que no es tan seguro eso. no, yo donde me había quedado en el análisis que hicimos es que buscaríamos 2. Pe- Depende del esquema final. Pues si son 3, vamos a colocar 3. A mí lo que me interesa es ir por los 5. Ese es el objetivo que tiene mi secretario de Finanzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una figura que hemos sugerido incluso que se pudiera aplicar a nivel nacional, no solo la Ciudad de México. Claro, cada quien con su posibilidad de esfuerzo, pero es un mecanismo que opera más o menos así, Carmen. Nosotros colocamos, por decirte algo, 500 millones, en la federación tendría que colocar 250 millones, saldríamos a mercado con un bono cupón cero. Este bono cupón cero es un bono que se estaría manejando con una duración de 20 años. Salimos a mercado con esto y estamos seguros de que se puede captar hasta quintuplicarlo. Saliendo con eso, lo que permite o lo que te va a permitir financieramente ofrecerle a las personas en la etapa de reconstrucción, de reconsolidación de la Ciudad de México, es, es un mecanismo con el cual las personas van a acceder al crédito. Es un crédito blando, es un crédito que va a ser a 20 años y es un crédito que, dado este cupón cero, al final del día lo que van a pagar es los intereses. Es decir, es un crédito bastante bueno, yo creo que para las personas, eh, y este mismo mecanismo se puede aplicar en todas las demás entidades. Es una forma de allegar recursos de manera fresca, de manera ágil, y las reglas que se están ahora planteando, en esas reglas lo que se tendría que atender, al menos desde la Ciudad de México, lo que nosotros establecimos es a los inmuebles que van a necesitar una intervención mayor, hasta 2 millones, etcétera, con esta garantía, que va a ser una garantía de 20 años. A ver, déjame detener, Miguel Ángel Mancera. Lo dijiste como si no fuera importante, pero creo que sí. Tú estás hablando de dos, porque el ejemplo que pones es, dices, el gobierno pone 500 y nosotros 200, el gobierno federal pone 250 y nosotros 500. Ahí estás haciendo tú la fórmula de 2-1, pero el presidente dijo 3. En esta parte, sé que hay varios ángulos, pero en esta parte, bueno, el presidente habló de 3 aportaciones del gobierno federal y tú, que pondría, perdón, una aportación del gobierno federal por 3 aportaciones de la Ciudad de México. ¿En qué habían quedado, Miguel Ángel, cuando decidieron anunciarlo de ayer? Porque es un tema importante, que un asunto así de relevante, de que sean 2 o 3, pues sería interesante saber cómo fue que acordaron el punto cuando al final el presidente dice una cifra distinta de la que tú habías acordado con Mira, ellos. yo realmente, desde mi punto de vista, lo importante es que no es el requisito. Digamos, si hay alguna entidad que pueda poner 1-1, la federación de cualquier manera va a poner 1. O sea, si tú quieres poner 3 o tú quieres poner 4, Pero depende tú quieres poner, ¿de qué depende? ¿De depende la de tu ciudad? capacidad financiera. Ajá. En un momento dado nuestra capacidad financiera llega a los 3, que también se ha platicado. Pues entonces estaremos hablando de que quizá yo coloque 750 millones y la federación de todas maneras seguirá poniendo una parte.
En esta parte, nuestro interés y de los cálculos que se han hecho, que esto lo suena muy interesante, Carmen, es que podemos ir por una cantidad fresca al mercado, que la hipotecaria federal pues lo puede respaldar. Es una parte muy buena que nos permite por eso ir con solvencia a esta búsqueda y que le vamos a dar un beneficio a la gente. Yo creo que va a ser algo muy importante. ¿Qué tipo de uno de los mecanismos? Sí, en este particularmente. Déjame tener un segundito en este, si no te importa, nada más por un punto. Dejemos pues en que pueden ser 2 o 3, depende de la capacidad financiera de la entidad, en este caso de la Ciudad de México, para esta fórmula, ¿sí? En donde ustedes dicen, bueno, juntamos 4 o 5, según sea el caso, para quintuplicar la inversión. Ahorita hablamos de dónde va a salir, pero para quintuplicar la inversión es la pretensión que tienen. ¿Con qué tipo de mecanismos financieros pueden obtener una quintuplicación de inversión? Con el bono, eso es lo que permite. Esta es la parte estratégica. ¿Este bono cero? Es bono cupón cero, es donde hemos platicado con el secretario de Hacienda. Este es un apoyo importante, que es un apoyo de estrategia financiera. No quiere decir que erogues, pero sí que con esta estrategia financiera en donde respalda la hipotecaria federal, en donde respalda la Ciudad de México, eso permite que el mercado tenga confianza y que, por ejemplo, como en el caso de nuestros cupones verdes, de nuestros bonos verdes, pues vuelen en horas se acaben, y nosotros creemos que con este bono cupón cero, incluso todos los fondos que quieren participar para ayudar, pues encuentran un mecanismo transparente, seguro, dirigido específicamente para tareas de créditos a personas que lo necesitan. Estamos ante la pregunta también de dónde saldrán los recursos, como dijiste. Sí, cómo no. Mira, en el caso de la Ciudad de México, Carmen, la Ciudad de México estableció, y eso está establecido en las disposiciones normativas, a partir de este gobierno, establecimos que de los remanentes distribuibles, de los remanentes de la Ciudad de México, un 30% se destinara a un fin específico. El fin tiene un doble propósito: estabilización financiera de la ciudad, esto es, cualquier gasto que se tuviera que hacer para estabilizar programas, para estabilizar tareas de la administración en general. De este fondo se podría tomar en el caso que la ciudad tuviera una necesidad urgente o de enfrentar una contingencia financiera de pago extraordinario, etcétera. Y de este mismo 30% que estás hablando, que a la fecha este 30 general tiene 9,000 millones, de este mismo fondo general de 9,000 millones, el 30% etiquetado específicamente para casos de desastre en la ciudad. Nos criticaron mucho cuando se hizo esto, dijeron que estábamos haciendo un guardado, no sé qué. Bueno, ahora el punto es que este 30% de los 3,000 millones está activo. Con este fondo de los 3,000 millones estamos reparando la carretera en este momento de Xochimilco, vamos a reparar las grietas de a todas las personas que les permitieron malamente asentarse en una bola de fallas geológicas. Dimos la gratuidad del transporte público, hemos dotado de recursos al INVI para diferentes tareas, y este mismo fondo va a permitir que la Ciudad de México pueda hacer una colocación importante para respaldar a las personas que van a tener que hacer reparaciones mucho mayores o reestructuras mayores en sus inmuebles. ¿De cuánto es el fondo? De 3,000 millones. 3,000 millones. ¿Todos ellos van a esta causa? Todos son para desastres solamente. O sea, solamente los podemos utilizar para, digamos, no podríamos utilizar este fondo para hacer un proyecto de la ciudad distinto. Ayer mismo hay un boletín de Fitch, Carmen, y en este boletín Fitch Ratings hace una mención a que es la única entidad en todo el país que tiene este fondo y que ha constituido este fondo específico para el tema de desastres. Entonces, lo vamos a poder utilizar para esto y también para otra cosa importante, si me permites, que es el rubro de los negocios, en donde con Nacional Financiera, fíjate ahí el esquema es diferente, ahí nosotros colocamos 1 y Nacional Financiera coloca 7, ahí vamos 7-1, al revés. Entonces
estamos calculando en un primer saque llegar a más de 700 millones, que es para negocios. Ya en este momento en cartera, con los análisis de crédito, tenemos, digamos, comprometidos cerca de 19, 20 millones, que van a pequeños negocios, que van a negocios medianos, y que nos va a permitir pues que ellos hagan sus reparaciones también con un crédito absolutamente blando. ¿Estos 700 millones de pesos es por la parte 1 de la ciudad o es en total los 7 más 1? Uno más Nacional Financiera. O sea, los 700 los pone la ciudad y por 7 en Afinsa. No, nosotros vamos a colocar aproximadamente 100 millones Ya. Y vamos a ir por más de 700 con AFI. Uh-huh. Entonces, junto, la cifra global es 700 millones de pesos para negocios. Exactamente. Ahora, vamos a los detalles, Miguel Ángel. La gente que escuche esto estará diciendo, bueno, ¿y cómo hago? Supongamos que a mí me afectó el sismo y entonces tengo mi casa o derrumbada o con afectaciones graves. ¿Cómo se accede a estos créditos? ¿Cuál sería o cuál va a ser la tasa de interés blanda? Porque además se está planteando una tasa de interés blanda, un crédito a 20 años donde no se pagaría más que intereses sino capital. Define, por favor, los mecanismos para las personas. ¿Cómo no? Mira, el crédito al final va a ser un crédito NAFIN. Nosotros captamos a través, está incluso en nuestra página de reconstrucción CDMX, reconstrucción.cdmx.gov.mx. Ahí está el gráfico de todo el procedimiento, pero te lo explico con mucho gusto. Nosotros captamos a través de la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad. En cualquiera de los 18 módulos se puede obtener esta información. Captamos, nosotros hacemos en la primera recepción de documentos, lo enviamos a NAFIN. NAFIN califica el crédito. Estamos hablando aproximadamente de semana y media, 2 semanas máximo fue lo que nos establecimos, y de ahí NAFIN es quien acredita ya a esta persona con el aval de la Ciudad de México y se obtiene el crédito. Ese es el procedimiento para el procedimiento para el otro crédito, el procedimiento para los negocios. Ahí tenemos 4 modalidades, Carmen. Quienes solicitan el crédito de 10,000 pesos, quienes solicitan el crédito de 25,000 pesos, quienes soliciten un crédito de 2 millones o quienes soliciten un crédito hasta 3 millones. Aquí, en los dos primeros casos, nosotros estaremos soportando el crédito, es decir, los de 10 y 25,000 pesos los va a soportar el Fondeso, que es un fondo de la Ciudad de México, y los de 2 y 3 millones los vamos a hacer con este otro mecanismo del fondo NAFIN. ¿Quién pone las garantías? La Ciudad de México. La garantía es la Ciudad de México. Los intereses que me preguntabas estarán más o menos al 8%. 8 anual. Más o menos, 7-8% anual. Exacto. 7-8 anual. Bueno, semiblando, digamos. Sí, lo que sucede es que no vas a pagar capital, Carmen. ¿Cómo es eso? Sí, a los 20 años que estés pagando, a los 20 años se acaba tu deuda. ¿Y solo pagas intereses, estos 7, 8? Básicamente sí. Básicamente sí, porque por eso es el bono cupón cero, que es un mecanismo que te permite a ti potenciar el dinero gracias al mercado externo, pero al mismo tiempo te permite pues que las personas tengan un incentivo para tomar ese crédito y poder actuar rápido. Digamos que esta es una fórmula financiera mixta donde hay estas condiciones de un crédito semiblando, donde se paga los intereses pero no el capital y bueno, pues hay dinero público y dinero de las personas para el tema de la reconstrucción de viviendas y de edificios. ¿El tope de crédito para viviendas de 2 millones y el de edificios 20? Mira, en los topes se van a analizar con NAFIN, pero ahí tenemos 2 millones. O sea, básicamente 2 millones por acreditado. Nosotros creemos que a estar hablando ya de intervenciones de 2 millones, pues estás hablando de la intervención incluso en un edificio, ¿no? Entonces es muy probable que ahí acudan las personas, que se pudieran hacer pues grupos de personas y que se puedan intervenir edificios completos. O sea, 2 millones por persona, si es un edificio, cada departamento 2 millones. Sí, pudiera llegar a eso, porque el tope de acreditado, digamos, unitario es 2 millones. ¿Y el de 20 millones?
Eso depende del estudio que se haga, porque básicamente, como te decía, nuestro tope es de 2. Claro que si se juntan, pues si tenemos, por ejemplo, algún caso en donde tengamos a varios que van y quieren hacer un mecanismo solidario, pues eso se podría establecer o analizar con AFIN, dependiendo de la regla de operación. ¿Cómo se acredita que alguien es sujeto de este programa, sujeto de este fondo? Mira, en el caso de los pequeños negocios, pues con eso lo único que tenemos que acreditar es que tienen la capacidad de venta. O sea, una persona que llega y te pide, por decirte algo, los 10,000 pesos, pues el trámite va siendo mucho más sencillo. Solo pedimos que esté un negocio dado de alta en regla, que tenga su documentación, y con eso lo acreditamos. El de 25,000 de la misma manera, prácticamente es muy sencillo. Te diría yo que esos son créditos así, créditos a la palabra, prácticamente son quirografarios, y los otros dos, digamos el de 2 o el de 3 millones, eso es lo único que se está pidiendo en el trámite con AFIN, es que se acredite que es un negocio en marcha, que es un negocio que tiene la capacidad financiera para poder hacer los pagos correspondientes. Miguel Ángel Mancera, déjame cambiar de tema, creo que ha quedado explicado el asunto en cuestión. Déjame preguntarte sobre el Fonden. ¿Le darán o no recursos del Fonden a la Ciudad de México, Miguel Ángel? Mira, ayer tuvimos todavía una plática con el secretario de Hacienda, con la secretaria de Sedatu, y ya está firmado, digamos, ya está autorizado en este momento un tramo de 600 millones que va para temas de, por ejemplo, la recuperación cultural de la Ciudad de México, los sitios que se van a trabajar con el INBA, de algunas cosas de instalaciones deportivas, de temas hidráulicos, es decir, ahí hay 600 millones. La discusión que se tenía es más bien por la vivienda. Finalmente creo que el criterio, y además lo dijo ya el presidente de la República, es que va a ser un tratamiento igual. Nosotros estábamos haciendo valer, bueno, pues que no es lo mismo el parámetro de la Ciudad de México con el parámetro de otras entidades, pero al final del día va a ser el mismo tabulador. Lo único que yo pedí ayer también fue pues que sea rápido, porque si vamos a ir a un trámite de Fonden de 3 meses, pues cuando llegue esa ayuda ya va a ser muy tarde. Entonces, yo estaba hablando de que tengamos disposiciones generales que permitan que haya una actuación emergente, una actuación urgente, y no estemos pasando por comités, subcomités, recontracomité, verificación de un área, verificación de otra área, porque así se te pasan las semanas. El compromiso fue que se pudiera tener seguramente para la próxima semana un avance sustancial. Solamente van a cubrir en este rubro de Fonden como están sus reglas, es decir, viviendas pues, de bajos recursos, de personas de bajos recursos, y la ayuda que va a dar ahí Fonden llegará a 120,000 pesos, la máxima. La máxima, esa a fondo perdido. Esa es a fondo perdido, correcto. ¿Cómo vamos a complementar, Carmen? Pues nosotros estaremos analizando caso por caso de Fonden, porque además esto se hace así, o sea, se hace georreferencia, se hace censo, y tenemos caso por caso. Hoy, como tú sabes, en algunas zonas, por ejemplo, las zonas cerriles, las zonas semiurbanas de la ciudad, estamos utilizando estos nuevos modelos de casas antisísmicas, pues unos que los desarrollaron las universidades, otros que los desarrollaron empresas constructoras y acereras muy importantes del país, pues con un 100% de garantía y además con una construcción muy rápida. Nosotros creemos que ahí vamos a hacer también una recuperación pronta para la ciudadanía. Miguel Ángel Mancera, te pregunto también de los albergues. ¿Hay inquietudes sobre la estancia de las personas en los albergues? ¿Cuál es la condición de estas personas? ¿Cuántas están albergadas? ¿Qué perspectiva tienen los que han perdido su casa con el sismo? Mira, en los albergues nosotros empezamos con una pernocta aproximada de 2,500 personas. 2,500 personas pasaban la noche en los albergues.
Ahora la cifra está más o menos en 700 personas, estas son las que seguimos atendiendo. Eh, Estamos recuperando día a día, por ejemplo, te hablo del condominio, el condominio Tlalpan. En el condominio Tlalpan se están trabajando ya los 3 edificios verdes. Se empezaron los trabajos también de edificios con clasificación amarilla y esa unidad la estaremos recuperando pronto. Ahí tendremos obviamente también recuperación pues de las personas que estaban en esta situación y de otros que esta es la cifra interesante que ha ido bajando de los 2.500 a 700. Fueron muchos verdes que la gente no quería regresar hasta que estuviera totalmente, es decir, no querían ver una grieta, por ejemplo, en su muro, independientemente de que fuera de yeso o fuera de lo que fuera. Lo que no querían era ver eso, tener reparadas sus ventanas, tener reparadas. Hemos hecho cuadrillas, que esta es otra cosa que está haciendo la Ciudad de México todos los días, Carmen. Hoy debemos estar llegando más o menos a 800 inmuebles ya intervenidos. Solamente hay que ir a los módulos, podemos hacer una cita porque hay muchas personas que tienen esta característica que no están en su domicilio casi todo el día. Podemos hacer una cita, va a la cuadrilla, hace la reparación, vidrio, cancel, barandales, yesería, etcétera, y esto también poder tener estas cuadrillas que andan en la Ciudad de México haciendo la reparación, y con eso también estamos recuperando gente que estaba en la calle. Ayer intervenimos otra en la zona de Tlalpan, si no me recuerdo, otro edificio que van a acceder a un crédito que es un crédito, este es otro crédito que se llama de mejoramiento de vivienda, en donde cada vecino, por el cálculo que se hizo ahí, necesitará un crédito entre 70 y 80 mil pesos, y con eso van a reparar todo el edificio. Entonces, así lo estamos trabajando, Carlos. Miguel Ángel Mancera, estas cuadrillas de las que hablas que están reparando canceles o poniendo vidrios, ¿lo están haciendo sin costo para los usuarios, para los habitantes? Así es, lo estamos haciendo sin costo. Son cuadrillas en donde va un responsable, o sea, alguien que es profesional, que sabe de lo que se va a hacer, y obviamente también trabajadores. Estoy hablando de cuadrillas de entre 6, entre 5 personas que acuden y se busca intervenir en el menor tiempo posible el inmueble, repararlo y ya. ¿Estas cuadrillas van porque las llaman o porque las cuadrillas están viendo dónde hace falta reparar? Nosotros estamos yendo en el censo que tenemos, pero la problemática que encontramos es que muchos de estos lugares no está la persona o no está el que puede decidir, y entonces optamos por atender a quienes nos los están solicitando en los módulos. Tenemos una lista pues ya que se vuelve consistente y que nos está permitiendo tener avances diario tenemos a las cuadrillas trabajando. Sobre las escuelas, Miguel Ángel, estoy viendo el comunicado de la SEP que dice que más de la mitad de las escuelas en la Ciudad de México ya regresaron a clases, pero hoy la principal nota de Reforma dice que están cerradas 4,000 escuelas en la Ciudad de México. ¿Qué informe tienes, Miguel Ángel? Sí, es que precisamente son 8,000. Las dos cosas son ciertas. Sí, las dos cosas son ciertas. Lo que pasa es que la Ciudad de México tiene 8,000. Ahora, te voy a decir una cosa, la verdad, nosotros vamos a duplicar el ritmo, porque una parte importante es que la Ciudad de México pactó con la SEP que no habría regreso a clases hasta que no se tuvieran los dictámenes. Entonces, eso es lo que ha detenido, porque estaban trabajando aproximadamente, digamos, unos 10 o 12 dictaminadores, DROs, pero pues eso no estaba permitiendo que avanzaron. Ayer hubo una reunión con Luis Ignacio, con el director ejecutivo en la zona de la Ciudad de México, con el secretario de SEDUBI, con el secretario de Educación, con Mauricio Rodríguez, y vamos a hacer un esfuerzo importante para que esto camine con mucha agilidad. La Ciudad de México, la buena noticia, Carmen, es el número de escuelas dañadas mayores. Tú lo viste, no llega más que a un dígito. Entonces esa es la buena noticia, quiere decir que lo vamos a echar a andar muy rápido todo el sistema educativo, a comparación de otros lugares que sí tienen una reconstrucción mucho más pesada, porque hay escuelas destruidas totalmente. ¿Qué tan pronto el 100% de las escuelas? ¿Qué tan pronto? Yo te puedo decir que a partir de esta implementación que se hizo, pues debemos estar llegando a una recuperación para la próxima semana
muy, muy importante, a lo mejor otras 1,500 escuelas. Dejas una propuesta también para una nueva ley de reconstrucción. ¿Puedes definirla con rapidez? Sí, con mucho gusto, Carmen. Mira, de lo que se trata es que la Ciudad de México tenga un instrumento, tenga una experiencia legislativa que hoy no la tiene, que puedas tener estas normas que me parece que son indispensables, de lo que yo hablaba con el presidente de la República, que son normas de emergencia, normas que permitan tener ventanillas únicas, que nos permitan evitar estos comités, que nos permitan también tomar la opinión, porque así lo dice el transitorio de organismos internacionales, como fue la reunión que tuve ayer con ONU, con todas sus unidades de atención, UNESCO, PNUD, con UNICEF, con todos los que estuvieron ayer, y que nos permitan también tomar la opinión de nuestro comité científico, el que se acaba de crear para la Ciudad de México, y con esta ley yo creo que podemos tener un avance sustancial para atender la urgencia y no atorarnos con trámites administrativos burocráticos eternos. Miguel Ángel Mancera, déjame cerrar esta conversación con otro tema importante que también es un asunto entre jurídico y político también. ¿Qué postura tienes acerca de lo que ocurre con el Colegio Rebsamen? Ayer vimos que el PRD, a través de Raúl Flores, presenta una denuncia contra Claudia Sheinbaum y la dueña del Colegio Rebsamen ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué postura tienes sobre el tema Rebsamen? Mira, Carmen, yo te diría que ya todo el mundo tiene derecho a hacer las denuncias que quiera, pero esto ya se está investigando. O sea, esta denuncia la vamos a acumular a lo que ya está en curso, no es a partir de esta denuncia que se vaya a investigar. Nosotros tenemos ya denuncias en curso. O sea, si quieren seguir sumando denuncias, pues las acumularemos, pero yo te diría que esto ya se está investigando por la autoridad. Hemos sido suficientemente claros de que las denuncias son integrales, de que vamos a revisar absolutamente los asuntos de manera integral, y ya las demás finalidades yo no tengo injerencia. A mí lo que me interesa es que la Procuraduría haga una investigación detallada a fondo a todas las autoridades, es decir, no hay una dedicatoria en nuestra investigación tiene que ser así, objetiva, tenemos que ir a los hechos, pero no es nueva, no empieza con este documento que se presentó, sino ya está en curso. Más bien se sumará, lo agregaremos ahí a lo que ya se tiene. Déjame cerrar con un tema que nos hace volver al asunto de las casas, porque la gente nos pregunta que si una persona perdió su casa por corrupción de una inmobiliaria, ¿va a tener que volver a pagar lo que ya pagó si se destruyó la casa? No, bueno, si nosotros determinamos que hay un delito de fraude, que es el fraude específico. El fraude específico es aquel que pues se determina precisamente cuando hay menor calidad en mano de obra o en materiales, es decir, en componentes técnicos, en todo lo que fueron pues la forma de construcción o los materiales empleados, pero si se determina que hay un delito, hay reparación del daño. Y en la reparación del daño obviamente pues está incluido esto, no lo llevaría a pagar. Eso después de un proceso judicial, veto a saber de cuántos años. ¿Qué va a hacer la Ciudad de México para ayudar a esas personas que estén en ese escenario? Nosotros vamos obviamente a tomar todas las providencias necesarias, dependiendo de las denuncias, y por supuesto el Ministerio Público puede hacer una ampliación para buscar asegurar desde el punto de vista económico también la actuación de las personas. Entonces, son varios los instrumentos, y de determinar esto, pues se buscaría actuar lo antes posible dentro de las limitantes que se tienen de las propias leyes, Carmen. Por ejemplo, pues no podemos obviar los derechos de audiencia, no podemos obviar las vistas, las determinaciones que pudiera haber intermedias de amparos, etcétera, pero la celeridad nosotros es un tema que es prioritario. Pues sin duda que es un tema prioritario, la urgencia, la celeridad, lo que es, pues eso, un sentido de emergencia, producto de lo que ha pasado en la Ciudad de México. Pues Miguel Ángel Mancera, estemos en comunicación, gracias por tomar la llamada esta mañana y seguimos en contacto.
Gracias a ti, Carmen, que tengas muy buen día. Gracias. Y buenos días al jefe de gobierno de la Ciudad de México con estos temas, las definiciones, pues el acceso a créditos, este tipo de créditos que se han explicado de ayer a hoy. Ya escuchó usted los mecanismos y bueno, pues iremos viendo estos elementos que forman parte de la situación que vive la Ciudad de México y otros lugares de la República Mexicana después de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. 9:21, tiempo del centro. Después de la pausa regresamos, tenemos más esta mañana.